docente, el profesor Carlos Franco. Él es invitado mío para poder trabajar un poquitito lo que tiene que ver con el análisis de datos. Yo me tomé el atrevimiento de invitarle porque él tiene más experiencia en esta parte de análisis de datos, por lo que sería muy interesante que ustedes, ya sea que estén en una etapa incipiente o comenzando su investigación, puedan tomar nota y puedan hacerle las preguntas de qué tipo de análisis eh, pueden hacer, cualquier duda que tengan, por favor, aprovechen la presencia de él para poder despejar esas dudas. O sea, no quedarnos en una clase este, magistral más, sino que aprovechar realmente la presencia de una persona que maneja esta parte estadística, porque suele ser casi siempre el problema a la hora de poder presentar nuestras, sobre todo los informes finales, ¿verdad? Entonces, por otro lado, también quería hacerles recordar que estamos teniendo ahora un traqueador automático de presencias que va a informar de manera automática en qué horarios se conectaron, cuánto tiempo estuvieron conectados, con nombre y apellido. Por lo tanto, aquellas personas que no tienen su nombre completo en sus cuentas, que vi unos cuantos, tienen que salir y entrar con alguna cuenta que tengan su nombre, en la que tengan su nombre y apellido, y si no, comunicarle a la doctora Jessica. Por ejemplo, Pamela tiene que comunicarle, bueno, yo soy fulana de tal, y pasarle el nombre y apellido para que nosotros podamos ver esta conexión de Pamela, por ejemplo, a quién pertenece, ¿sí? Entonces, vamos a manejarnos de esa manera para hacer el informe de la asistencia. Así que este es un informe automático, no vamos a tomar lista, pero es un programa que va a estar haciendo el informe de manera automática. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Vamos a aprovecharle entonces al profesor Carlos, que ya veo que está conectado con nosotros. Por favor, cualquier cosa, dudas que tengan, vayan levantando la mano. Yo voy a hacer aquí de este facilitador, ¿verdad? Voy a ir mirando y le voy a ir dando la palabra para poder organizarnos, ¿sí? Entonces, una vez más les invito a aprovechar la presencia de este especialista para que podamos despejar dudas en un área bastante gris todavía para muchos, ¿verdad? De que no manejamos el tema estadístico. Entonces, aprovechar la presencia del profesor y, por supuesto, agradecerle también al profesor Carlos Franco su presencia el día de hoy para apoyar esta actividad. Profesor Carlos, ellos son residentes del área de pediatría. Ellos están en diferentes fases de elaboración de su proyecto final de su curso. Algunos están todavía con la idea de lo que van a investigar, hay otros que ya tienen un poco adelantado su protocolo y hay otros que están en etapa ya de recolección de datos. Entonces hay bastante variedad de situaciones, así que va a venir muy bien el aporte que vos nos puedas dar de cómo ir haciendo justamente el reporte de los datos estadísticos de acuerdo a cada modelo de investigación. Muchísimas gracias por tu presencia, profe, y te escuchamos. Buenas tardes, chicos, chicas, profesor José Palacios. Como dijo el profesor, ahora vamos a estar viendo un poco de lo que es el análisis de datos. Como dice él, es una zona bastante gris todavía. Eh, o sea, generalmente nosotros dependemos de un solo tipo de pruebas. O sea, cuando hacemos un tipo de análisis de datos, siempre se utilizan las mismas pruebas, se utiliza el mismo proceso. Sin embargo, no se tienen en cuenta, por ejemplo, aspectos muy importantes que para cada tipo cada tipo de datos, según su distribución, según su homogeneidad, según su linealidad, se utiliza una prueba específica. ¿Por qué? Porque cada prueba es más sensible a cierto tipo de datos, como dije, según su distribución, según su linealidad y según su homogeneidad. Pero antes de pasar a esa parte, vamos a, vamos a definir acá qué es lo que es el famoso análisis de los datos. Primero que nada, nosotros tenemos que tener en cuenta que el análisis de los datos es ese proceso en el que nosotros tomamos los datos sin procesar, que es información, entre comillas, información inútil todavía, y la convertimos en información útil y en conocimiento práctico. Este proceso es como refinar una materia prima.
Los datos que nosotros recolectamos serían el insumo crudo y una vez que nosotros recogemos eso, lo organizamos, lo procesamos y convertimos esos datos numéricos que entre comillas no tenían sentido en información valiosa que a nosotros nos va a servir para tomar decisiones. En el ámbito de la investigación, en esta práctica es el caracú, es el centro, es esencial para nosotros poder fundamentar nuestras conclusiones con evidencia empírica y así evitamos caer en sesgos y en conjeturas. Uno de los peores errores que nosotros podemos cometer antes de hacer nuestro análisis de datos es teorizar antes de tener datos. Eso está terminantemente prohibido para nosotros al momento de hacer una investigación, una monografía, una tesis o un artículo científico. ¿Por qué? Porque es un error capital teorizar antes de tener datos. Yo no puedo decir que cierto tipo de medicamento o cierto tipo de tratamiento son más efectivos o van a ser más efectivos en cierta población si yo todavía no hice esa prueba. Yo no puedo teorizar, yo no puedo generar una teoría sin yo antes haber pasado por todo ese proceso empírico de recopilar información, de hacer las pruebas y de tener datos realmente objetivos. Bueno, nosotros tenemos esa mentalidad, digo nosotros porque incluso las personas que trabajan en investigación toman el análisis de datos como un elemento individual, como un elemento suelto dentro de los capítulos de un trabajo de investigación o de una monografía. Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta que para hacer el análisis de datos nosotros tenemos que remontarnos a nuestras preguntas y a nuestros objetivos. Tenemos que hacer esa recopilación, tenemos que limpiar, tenemos que analizar y después hacemos la interpretación. No es un elemento suelto, no es un capítulo que solamente lleva números. Es más, es un capítulo en donde nosotros transformamos esos números en sueltos, sin sentido a primera vista, en información. Lejos de ser un evento único, el análisis de datos es un ciclo interactivo que se compone por fases que se definen y que garantizan un enfoque mucho más riguroso y sistemático. Sigue un proceso. Primeramente, nosotros debemos identificar nuestras preguntas. Por ejemplo, todo el análisis, cualquier análisis comienza con una pregunta clara. ¿Qué es lo que yo estoy intentando resolver? ¿Qué es lo que yo necesito medir? ¿Cómo yo voy a medir eso? Esta parte es la que va a definir más o menos todo el propósito de nuestra investigación. Una vez que nosotros tengamos todos esos datos, o armemos o respondamos, entre comillas, todas esas interrogantes que nos hicimos en la primera fase, que es la identificación de la pregunta, pasamos al punto 2. ¿Cuál sería el punto 2? La recopilación de los datos. Profe, En este paso es donde nosotros... una ¿Sí? cosita, ¿vos estabas proyectando algo? Porque no estamos viendo. No estoy Ah, proyectando, profe. Puedo pasar, sin problema, pensé o nomás sea, al que... terminar esta clase. Ya. No. Al terminar esta clase yo les voy a pasar una guía Ah, ok, ok. breve y muy práctica, donde ustedes van a saber qué tipos de pruebas van a utilizar según los objetivos que ustedes tienen en Ok, su perfecto. trabajo. Gracias. Bueno, pasamos después, o sea, primero identificamos nuestras preguntas. Segundo, recopilamos los datos. ¿Esos datos de dónde los sacamos? Tenemos dos tipos de fuentes, las fuentes internas y las fuentes externas. Las fuentes internas serían como los registros de una empresa, datos gubernamentales o listas dentro de una institución. Y lo externo sería más como las encuestas, entrevistas, aplicación de test, o todo lo que tenga que ver con trabajo de campo, salir a recopilar datos. Después pasamos a la parte más importante de los análisis, o sea, del análisis de datos, que es la limpieza y preparación de datos, o que también se le conoce como poda. Se le conoce como poda porque precisamente nosotros estamos cortando aquellas, entre comillas, ramas o aquellas hojas que a nosotros no nos van a servir. Entonces, esta es la fase más crítica y que más tiempo consume dentro del análisis de datos, porque nosotros tenemos que estandarizar los formatos. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que darle forma a esa información, a esos datos que nosotros recopilamos. Recopilamos todos esos datos, pero esos datos, así como están, incluso
no van a poder responder a mis objetivos o a mis preguntas de investigación. Yo tengo que darles molde, yo tengo que darles forma, yo tengo que ver la forma de sacar la información que está ahí para darle, como dije, darle forma según nuestro objetivo, según nuestra pregunta. Si mi objetivo de investigación dice identificar si la terapia A o la terapia B es más eficaz en cierto tipo de tratamientos, nosotros tenemos que buscar la forma de amoldar nuestra información, esa información que recopilamos, a ese objetivo para poder responderlo de forma correcta. Eso implica estandarizar ese formato, eliminar los registros duplicados o respuestas duplicadas dentro de nuestra base de datos. Vamos a corregir los errores, vamos a manejar valores ausentes, o sea, una limpieza de datos en general, que si nosotros no hacemos eso de forma correcta, puede invalidar cualquier tipo de análisis después de nosotros hacer eso. ¿Por qué? Porque si yo tengo valores ausentes dentro de un cuestionario, dentro de una base de datos, y yo no me percato de eso y yo directamente analizo los datos, eso puede cambiar el tipo de pruebas que yo voy a usar. Si yo no limpio eso, ese dato ausente va a hacer que el valor numérico, el valor general de mi base de datos baje, y me va a hacer usar pruebas no paramétricas, por ejemplo. Y al yo usar pruebas no paramétricas para un dato que sí tenía, por ejemplo, una distribución normal, mis resultados no van a ser correctos, no van a ser fidedignos. Después tenemos el análisis de datos como tal. En esta etapa nosotros vamos aplicando las diversas técnicas, desde estadística descriptiva, los gráficos para poder visualizar mejor, y también vamos a utilizar complejos mucho más, modelos mucho más complejos para descubrir cierto tipo de patrones o relaciones que podría considerarse que están ocultas, que nosotros estamos buscando encontrar. Y por último, vamos a interpretar esos datos. ¿Qué quiere decir eso? Nuestros resultados numéricos los vamos a traducir a respuestas mucho más concretas. Le vamos a dar respuesta a nuestras preguntas de investigación, vamos a formular recomendaciones, vamos a exponer nuestras conclusiones y de manera mucho más crucial vamos a reconocer los límites de este estudio. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que el proceso del análisis de datos, antes de iniciar como tal, tenemos que tener en cuenta identificar nuestras preguntas y objetivos para saber de qué modo nosotros vamos a recolectar nuestra información. Una vez que tengamos todo eso, pasamos al punto 2, que es la recopilación de los datos. Tenemos dos tipos de fuentes, las internas y las externas, que mencionamos anteriormente. Después que nosotros recopilemos nuestros datos, tengamos en un Excel o en el documento que ustedes van a utilizar para hacer su análisis, vamos a hacer la poda o la limpieza. Vamos a quitar los datos duplicados, vamos a completar los valores faltantes, vamos a estandarizar nuestro formato, vamos a corregir todos los errores que podamos encontrar. Una vez que tengamos eso, ya estamos prestos, ya estamos listos para el análisis de datos como tal. Hacemos el análisis. Una vez que hacemos el análisis, pasamos a nuestra interpretación y a nuestra conclusión. Bueno, antes de pasar a las pruebas como tal, las pruebas más comunes, tenemos que entender que hay 4 niveles o 4 tipos de análisis de datos. Están los análisis descriptivos, los diagnósticos, los predictivos y los prescriptivos. Ninguno de estos niveles son excluyentes. No es que porque yo hago uno ya no puedo hacer el otro. Es como en realidad una antesala. Primero debo hacer el análisis descriptivo, después debo hacer el análisis diagnóstico, después hago el análisis predictivo y después hago el análisis prescriptivo. Esto yo lo puedo hacer en un solo documento, o sea, en un solo trabajo, en una investigación. Sin embargo, es muy largo, es muy extenso, por lo que se sugiere que solamente se haga, si yo voy a hacer una investigación, elegir uno de estos tipos de análisis. Una vez que yo termine uno, en el siguiente trabajo puedo pasar a la siguiente fase. Por ejemplo, el análisis descriptivo es el más sencillo, es el más simple. El análisis descriptivo responde a la interrogante de qué pasó. Este es el punto de partida para una investigación que va a seguir. Por ejemplo, vamos a hacer una investigación sobre la eficacia de cierto, como dije hace rato, eficacia de cierto medicamento en
en ciertos tipos de enfermedades. Primero tenemos que saber qué pasó. Este va a ser nuestro punto de partida y ahí resumimos lo que sabemos, lo que ha estado pasando. Es como la medida, es el inicio de todo. Una vez que nosotros pasemos a eso, al análisis descriptivo, tenemos eso, se puede pasar al análisis diagnóstico. El análisis diagnóstico responde a esta interrogante: ¿por qué pasó eso? ¿Por qué pasó? En este nivel nosotros vamos a profundizar mucho más para entender las causas de lo que ocurrió. Por ejemplo, vamos a utilizar técnicas como minería de datos, análisis de correlaciones, vamos a buscar identificar las razones detrás de cada resultado. Por ejemplo, en el análisis descriptivo, nosotros dice, ¿qué pasó? Podemos decir que un ejemplo más del ámbito sanitario, hospitalario, ¿verdad? Dentro de un piso específico, había una persona que tenía una enfermedad viral o virósica o sea, que se difumina muy fácilmente. Se le aísla a esa persona dentro de una cámara, de una sala, y no tiene contacto directo con ningún tipo de personal como para que ese virus, entre comillas, no se esparza. Pero el virus se esparció. Resulta que todo el piso se contagió de ese virus. Por un ejemplo burdo, tuberculosis. Todo el piso tenía tuberculosis, pero nosotros le aislamos a esa persona. En el análisis descriptivo nosotros vamos a decir qué fue lo que pasó ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Apareció una persona con tuberculosis, nosotros le aislamos en un salón como para que no haya contagios. Sin embargo, sí ocurrieron contagios a nivel masivo dentro de ese piso. Ese es el análisis descriptivo. ¿Qué pasó? Decimos qué fue lo que pasó. Después pasamos al análisis diagnóstico. ¿Por qué pasó esto? Ahí tenemos que buscar las razones del por qué. Ese tipo de análisis busca establecer relaciones causales. Y ahí vamos a decir, vamos a buscar por qué pasó, cuáles pudieron ser los factores que pudieron intervenir en esa diseminación de esa enfermedad, ¿verdad? Después tenemos el análisis predictivo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí nosotros utilizamos los datos antiguos o los modelos estadísticos que nosotros ya teníamos para poder pronosticar tendencias y resultados futuros. Siguiendo el mismo ejemplo, primeramente vamos a hacer una seguidilla, voy explicando los niveles y seguimos con el ejemplo. Primero, análisis descriptivo, ¿qué pasó? Una persona con tuberculosis aislada en una sala para que no se disemine la enfermedad, se diseminó en el piso. El análisis diagnóstico, ¿por qué pasó eso? Ahí buscamos saber por qué pasó si nosotros tomamos todas las medidas necesarias y ahí buscamos relaciones causales. ¿Cuál fue la razón para que esto se salga de control? ¿Cómo ese virus logró salir de esa cámara si es que eso estaba sellado? ¿Por qué pasó? Análisis diagnóstico, ¿por qué pasó? Pasamos al análisis predictivo, donde vamos a buscar antecedentes o otros trabajos que hablan de eso, de casos similares. No necesariamente tienen que ser tuberculosis en un piso aislado, pueden ser cualquier otro tipo de situaciones similares. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es buscar 5, 10, 15, 20, lo que sea necesario, los estudios que sean necesarios para ver qué patrones sigue esa situación dentro del trabajo, qué patrones se expusieron dentro de ese trabajo, para nosotros de esa forma poder hacer un análisis predictivo. Y dice acá, de los 20 artículos que nosotros analizamos, vemos que 15 dice que esto va a pasar, que eso se va a salir de control y se va a ir a los demás pisos. O puede ser que 15 de los 20 artículos digan que esto se va a controlar, que es cuestión de unos días para que esto desaparezca. Entienden que vamos buscando patrones dentro de esos artículos que nosotros, dentro de esos análisis, dentro de esos modelos de otros trabajos, para nosotros poder hacer un análisis predictivo fundamentado, porque yo no puedo decir, por mucho que yo tenga todo el conocimiento sobre esta situación, yo, Carlos Franco, no puedo decir, no, esto va a pasar en 2 semanas. Esto va a pasar en 2 semanas porque sí. ¿De dónde saco yo esa información? Sin embargo, yo sí digo,
Esto va a pasar en 2 semanas, esto va a desaparecer porque según el trabajo de José Palacio, de Joana Mongelos, de Patricia Escobar, yo veo en sus trabajos que este proceso sigue estos pasos y en 2 semanas se va a acabar. Entienden que yo estoy fundamentando mi teoría, yo estoy diciendo de dónde saqué esos datos, estoy sustentándome en algo, que no es lo mismo decir esto va a acabar en 2 semanas porque yo sé. No es lo mismo, siempre tenemos que sustentar. Ese es el tipo de análisis predictivo. Y por último tenemos el análisis prescriptivo, que es qué vamos a hacer con esta situación. Este ya es el último nivel, este es el nivel más avanzado. Y no solamente va a predecir lo que va a suceder, sino que va a sacar recomendaciones, va a sacar acciones que optimicen la situación para aclarar un objetivo deseado. En este caso, nuestro objetivo va a ser saber qué vamos a hacer para controlar esta situación dentro de este piso. El análisis prescriptivo lo que nos va a decir es qué vamos a hacer en esta y en situaciones similares, si se da, por ejemplo, en otros meses, en otros momentos, nosotros ya vamos a saber, ya vamos ya, ¿cómo podemos decir? Ya sabemos qué es lo que vamos a hacer porque ya tenemos un modelo de eso. Entonces, tenemos 4 niveles de análisis. El análisis descriptivo o el qué pasó. Tenemos el análisis diagnóstico o el por qué pasó lo que pasó. Tenemos el análisis predictivo, qué es lo que va a pasar con esa situación. Y por último tenemos el análisis prescriptivo, qué podemos hacer o qué debemos hacer con esta situación. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Yo te quería plantear aquí, estos tipos de análisis tienen que ver con los modelos de investigación que de repente nosotros vemos que se pone, por ejemplo, en la metodología, si es un estudio justamente descriptivo o un estudio correlacional. ¿Tiene algo que ver con eso, profe? Así mismo, profe. Estas son categorías mucho más generales que engloban todo eso. El análisis descriptivo como tal sí está. En investigación, así lo más visto es el análisis descriptivo, el análisis correlacional, el análisis de comparación y demás. Pero solamente conocemos 2 categorías grandes en lo que se utiliza en investigación, así en la parte académica, que es el descriptivo y el correlacional. En el correlacional ya estaría lo que es comparación entre grupos, comparación en tiempo, en la diferenciación, o sea, establecer diferencias. Esto es solamente un desglose mucho más, categorías mucho más generales, pero en investigación, en la parte académica, estudiantil, ¿verdad? Solamente se utilizan las 2 categorías más grandes, que son las descriptivas, que son las más sencillas, y las correlativas, que buscan establecer relaciones entre A y B, o buscan comparar A y B, o buscan establecer diferencia entre A y B. ¿Respondí tu Sí, pregunta, perfecto, profesor? gracias, gracias, muy amable. Perfecto. Después tenemos que entender que existen 2 tipos de variables, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las variables cualitativas, por su nombre, ya nos está diciendo que son aquellas que describen una cualidad. Por ejemplo, yo puedo decir ágil, puedo decir charlatán, puedo decir, no sé, todo lo que describa una cualidad. Después, las variables cualitativas tienen 2 subtipos, que son las nominales y que son las ordinales. Por el nombre mismo de estas, ustedes ya se pueden dar cuenta de qué significa. Cualitativa, cualidad. Primer subtipo, nominal, que son categorías sin orden. ¿Qué quiere decir nominal? Es como para dar nombre a algo. Cualitativa nominal, que es una categoría sin orden, sirve para etiquetar algo, por ejemplo, el estado civil, el género, no sé, el prefijo de un país, por ejemplo, el +595, o sea, no necesita un orden, sirve simplemente para nombrar algo y se logra por medio del conteo y también de las medidas de tendencia central según la moda y según la frecuencia. El segundo subtipo cualitativo es el ordinal. Por su nombre también ya nos damos cuenta que son aquellas cualitativas que sí necesitan orden. Ordinal, orden.
Es una categoría que sí necesita orden, sí está jerarquizada y su función o su naturaleza es ordenar algo. Por ejemplo, el nivel educativo, el nivel de satisfacción, em, los niveles de ansiedad, por ejemplo, alto, medio, bajo, sí necesita ese orden. Y o sea, las operaciones matemáticas, ¿cómo se logra esto? Es sacando la frecuencia, la moda, la mediana, con los percentiles o directamente con conteos. Entonces, tenemos dos tipos de variables, o sea, tenemos dos tipos de variables, cualitativa, cuantitativa. Cualitativa, aquella que describe una cualidad. Se divide en dos: nominales, que sirven para darle nombre a algo simplemente, y las ordinales, aquellas que sí requieren un orden específico. Y por último, tenemos las variables cuantitativas. Por su nombre, también ya nos damos cuenta que es cuantitativa, es de cantidad de número. Todo lo que sea cuantitativo es número puro. Cualitativo puede ser, como les dije, característica, cualidad. Cuantitativa siempre, siempre, siempre va a ser número. Y también se divide en dos: las discretas y las continuas. Las cuantitativas discretas son esos valores enteros que nosotros obtenemos por medio de un conteo, por ejemplo, el número de hijos, el número de la página que estás en un libro o el capítulo que estás en una serie. Después tenemos las continuas, que son valores, o sea, cualquier valor dentro de un rango que resulte de una medición. Todo lo que se pueda medir, altura, peso, temperatura, todos son cuantitativas continuas y se puede tener decimales. La diferencia entre cuantitativa discreta y cuantitativa continua es que la discreta son valores enteros. Por ejemplo, si alguien te pregunta, ¿cuántos hijos tenés? No podés decir, tengo un hijo y medio. Vas a decir, tengo un hijo, o tengo dos hijos, o tengo tres hijos. Valores enteros, recuerden. Cuantitativa discreta, valores enteros. Cuantitativa continua, aquello que podemos decir, tomar decimales. Por ejemplo, ¿qué hora es? Son las 6:29. ¿Cuánto medís? Mido 1,81. Entienden que podemos utilizar decimales dentro de este tipo dentro de este subtipo de cuantitativas. Bueno, ahora pasamos a la parte, todo lo que yo le estuve explicando hasta ahora es como una antesala para pasar a la parte que sí es interesante y da gusto del análisis de datos. Cualquier duda, cualquier consulta, hagan nomás, aprovechen. Este es el momento. Bueno, dentro de investigación, una vez que nosotros ya hicimos todos esos datos, ya verificamos nuestra pregunta, ya recopilamos nuestros datos, ya limpiamos y ya vamos a hacer nuestro análisis de datos, ahí tenemos que tener en cuenta que tenemos lo que se conoce como supuestos estadísticos. ¿Qué son los supuestos estadísticos? Los supuestos estadísticos son aquellos aspectos que nosotros básicamente, o sea, intrínsecamente nosotros esperamos eso de nuestros datos. Nos fuimos a recolectar y nosotros esperamos que nuestros datos sigan un orden normal en su distribución. Buscamos también homogeneidad y por último buscamos independencia. ¿Qué significa esto? La normalidad, o sea, el supuesto de normalidad es la que dice que los datos, más precisamente los residuos, siguen una distribución normal, como es lo que es la campana de Gauss. La campana de Gauss tiene precisamente por su nombre mismo la forma de una campana. ¿Qué quiere decir eso? Que si nuestros datos, al introducir al programa que nosotros vamos a utilizar para hacer nuestro análisis, nos indica como una campana regular, quiere decir que nuestros datos siguen una distribución normal. Sin embargo, si en vez de una campana nos da así, la forma de una campana, pero en vez de tener una cabeza, tiene dos cabezas, por ejemplo, o dos cabecitas, o está desmoldada, no sigue la forma típica de una campana, quiere decir que nuestros datos no son normales. ¿Qué pasa en estos casos? Vamos a utilizar otro tipo de prueba. Pero primero vamos a mencionar todo lo que son los supuestos. El supuesto de normalidad postula que los datos siguen una distribución normal comúnmente conocida como la curva de campana o campana de Gauss. Y esta distribución, la mayoría de los valores se centran alrededor de la media. La media, como dice, el medio mismo de la campana. La mayoría de las respuestas están agrupadas ahí, cerquita. ¿Cómo vamos a verificar eso? Mediante
gráficos. Nosotros al meter los datos dentro del programa que vamos a utilizar para hacer nuestro análisis de datos, nos va a dar un gráfico. No es que nosotros vamos a pedir todo eso. El programa que nosotros, ya móvil, creo que ustedes no utilizan SPSS, pero ya móvil, los demás ustedes van a utilizar, al meterle los datos, ya nos va a dar un gráfico. El primer gráfico que sería para ver la normalidad de los datos. Si sigue la forma de esa campana, nos va a dar un gráfico llamado, o sea, los gráficos más conocidos como histogramas o gráficos QQ, de cuantil, cuartil. Y son herramientas que nos sirven para explorar precisamente qué tan bien distribuidas están las respuestas dentro de nuestros datos, nuestra base de datos. Antes de eso tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de pruebas para determinar la normalidad de los datos. Una que es conocida como Shapiro-Wilk y otra es conocida como Kolmogorov-Smirnov. ¿En qué caso se utiliza una y en qué caso se utiliza otra? Shapiro-Wilk se utiliza cuando sus muestras son pequeñas. ¿Qué quiere decir eso? Si Juan Martínez agarra una muestra de menos de 50 unidades para su análisis de datos, puede usar Shapiro-Wilk para que le determine si sus datos son normales o son anormales. Pero si Mariela Domínguez agarra y toma como muestra a 300 personas dentro de un hospital, indefectiblemente ella va a tener que utilizar Kolmogorov-Smirnov. ¿Por qué? Porque es más sensible para muestras más grandes. Esta interpretación se basa en el valor. No es que ustedes meten y le va a decir si tus datos son normales o tus datos son anormales. Les va a dar un valor numérico. Les va a dar 0.57, 0. Tanto. Cuando el valor es mayor o es igual a 0.05 o 0.05, quiere decir que nuestros datos son normales. Nos va a dar, como les dije, si tu muestra es menor a 50, utiliza Shapiro-Wilk. Si tu muestra es mayor a 50, utiliza Kolmogorov-Smirnov. Independientemente de la prueba que utilicemos, nos va a dar un resultado numérico. Ese resultado numérico va a ser 0. Si es mayor a 0.05, quiere decir que nuestros datos son normales. Si es menor a 0.05, si es 0.04999, no, datos anormales, porque ya es menor a 0.05. Bueno, segundo, pasamos a la homogeneidad de la varianza. ¿Qué es la homogeneidad? Un ratito, profe. Acá entonces es importante que antes de hacer los análisis hay que determinar la normalidad de los datos. Esto quiero hacer nomás énfasis porque a veces pues tenemos en nuestra base de datos y no sabemos qué hacer, ¿verdad? Entonces lo primero que nosotros tenemos que determinar es si nuestros valores son normales o no son normales para saber después qué tipo de análisis vamos a hacer. ¿Es así? Así mismo, esta es la parte que ustedes se tienen que acordar. Tienen que acordarse. Si mi muestra es menor a 50, Shapiro-Wilk. Si mi muestra es mayor a 50, Kolmogorov-Smirnov. Una cosa te quería preguntar, profe, en tu experiencia, los modelos de inteligencia artificial que son, vamos a decir, generativos, ¿vos tuviste ya experiencia utilizando este tipo de pruebas y qué tal te funcionó? Porque a veces pues nos dicen que tenemos que utilizar otras aplicaciones dedicadas exclusivamente a este tipo de cálculo, pero no sé si por ahí vos tuviste experiencia y qué tal te fue para conocer un poco. Generalmente en las IAs depende muchísimo del prompt, como en todo. Pero si vos le entrenás a tu IA, no es que vos agarras y haces un análisis de datos a la primera con IA y después ya te va a hacer todos los análisis de datos. La IA comete errores porque decimos siempre que la IA es complaciente, y si vamos a hacer análisis de datos y la IA todavía no está entrenada para hacer ese análisis, lo que va a hacer es tratar de complacerte y decirte lo que vos querés escuchar. Entonces vos no aceptes la primera respuesta. Esté bien o esté mal, no aceptes la primera respuesta. Volvé a pedirle a la IA que vuelva a hacer el mismo proceso y se va sensibilizando. Y si es posible, si vas a utilizar IA para hacer análisis de datos, tenés que subirle el instructivo. Descargar el instructivo y le subís. O le pedís a la IA y haces una deep research o una búsqueda profunda sobre análisis de datos
si vas a simular SPSS dentro de una IA, tenés que hacer que la IA lea todo lo que sea necesario sobre ese tipo de programas para poder hacer un buen análisis. Pero es posible, es muy posible, se ahorran mucho tiempo y no hace falta tampoco tener demasiados conocimientos en cierto tipo de programa, porque por mucho que nosotros trabajemos 5, 10 o 15 años en investigación, no podemos manejar todo. No es necesario que yo sepa SPSS, ya Mobi, Atlas, T, no hace falta que yo conozca todos los modelos de análisis de datos. Si yo le entreno a mi IA correctamente, la IA es totalmente sensible también a detectar normalidad o anormalidad de los datos o cualquiera de estos tres supuestos estadísticos, pero sí es completamente asible con inteligencia artificial, siempre que se le entrene a la IA para hacer este tipo de Yo quiero análisis. hacer énfasis, profe, en esto que estás diciendo, porque justamente con un primer grupo de residentes estuvimos viendo, por ejemplo, tormentas de ideas para hacer posibles temas de investigación, pero con documentación institucional, por ejemplo, con las guías de la investigación. Y en este caso también quiero hacer énfasis en eso, que si vamos a usar inteligencia artificial, le tenemos que entrenar con el capítulo completo de cómo se hace una prueba de normalidad o con un documento en donde esté el tipo de cálculo que se tiene que hacer y luego entrenarle con los datos. Entonces tenemos que hacer un entrenamiento contextual de la inteligencia artificial y luego pasar a correr nuestros datos. No pedirle directamente, haceme una prueba de normalidad con estos datos y no le estamos dando el contexto. Entonces yo quiero nomás, porque me parece muy importante recalcar esto que vos estás diciendo, que es posible utilizar inteligencia artificial para estos cálculos siempre y cuando hagamos un entrenamiento contextual con la teoría de cómo se hace y luego le pasamos los datos. Ese nomás era el aporte que quería hacer aquí a tu exposición, profe. Así mismo como menciona el profesor Palacios, nunca le pidan a una IA, esto entre comillas, para si van a hacer análisis de datos o cualquier otro tipo de trabajo con IA, nunca le pidan a la IA, haceme esto de buenas a primera. Denle contexto a la IA o a la herramienta que van a utilizar. Mientras más contexto tenga la IA sobre lo que ustedes quieren hacer, más precisa, más exacta, más correcta y mucho más coherente va a ser la respuesta que les dé. No le pidan de buenas a primeras. Les explico más o menos cómo funciona ese modelo de IA para análisis de datos. La IA sería como una criatura de 4 años capaz de hacer un análisis de datos. Vos sabés que la criatura tiene esa capacidad, tiene la capacidad, pero si vos no le pedís como una criatura que te haga tu análisis de datos, te va a hacer cualquier cosa. Entonces, así como si fuera que vos le estás hablando a una criatura de 4 años, así entrenarle a tu IA. Dale todos los detalles, decirle, esta es mi muestra. Mi muestra está compuesta por menos de 50 unidades o por menos de 50 personas. Necesito hacer una prueba de normalidad y ahí te va a decir, tenés que aplicar tal cosa. Y ahí vos le vas a decir de forma muy específica que lea o le vas a pasar un archivo que contenga toda la información necesaria para realizar una prueba de normalidad. Sean muy específicos con la IA al momento de pedirle algo y nunca le pidan algo de buenas a primera, porque les va a dar simple y sencillamente lo que ustedes quieren escuchar. Bueno, seguimos. A ver. Bueno, acuérdense de esta parte. Ustedes tienen que acordarse. Menos de 50, Shapiro Well. Más de 50, Kolmogorov Esmirno. Ahí ustedes van a determinar la normalidad. Ustedes tienen que saber que para iniciar el análisis de datos, ustedes tienen que comprobar los supuestos estadísticos. Normalidad. Ya saben cómo comprobar normalidad. Después nos vamos al segundo supuesto estadístico, que es la homogeneidad de varianza. Este supuesto también se conoce como homocedasticidad y requiere que la dispersión de nuestros datos sean similar en todos los grupos que se estén comparando. Por ejemplo, si ustedes van a comparar, nuevamente vuelvo al ejemplo, de la eficacia de un medicamento en personas internadas, no sé, en un hospital y en otro, y ustedes quieren
comparar qué tan eficaz es en uno y qué tan eficaz es en otro. Tienen que mirar, o sea, tienen que fijarse que la dispersión de los datos sea similar, o sea, que un grupo sea más o menos, la respuesta de un grupo sean parecidas a la de las otras, que haya homogeneidad en esa respuesta. Por supuesto que esto es más como una imagen mental de una línea y ver hacia dónde se van los puntitos. Cada puntito representaría una respuesta, una línea vertical, de un lado la respuesta de un hospital, de otro lado la respuesta de otro hospital. Cada respuesta, cada persona simboliza un puntito. Mientras más cerca estén los puntitos uno de otro, quiere decir que hay más homogeneidad en nuestras respuestas, ¿verdad? Si a nosotros nos sale si a nosotros nos sale que la homogeneidad, o sea, que nuestra mezcla, que nuestra muestra no es homogénea, que no existe homogeneidad en nuestra respuesta, cambia el tipo de prueba que vamos a utilizar. Si es homogéneo y vamos a comparar dos o más grupos, utilizamos pruebas paramétricas. Si no es homogénea, vamos a utilizar pruebas no paramétricas. Y como les expliqué hace rato, en normalidad, cuando ustedes hagan eso, vamos a suponer que van a hacer esto con IA. Ya le entrenaron a su IA, le van a dar le van a decir, haz la prueba de homogeneidad, ya sabe qué hacer. Y te va a dar una tabla con un número. Si ese número que está ahí es mayor a 0.05, nosotros concluimos que nuestras varianzas son homogéneas y sí podemos utilizar pruebas paramétricas. Si no es homogénea, vamos a utilizar pruebas no paramétricas, que enseguida les voy a dar cuáles utilizar cuando es paramétrico y su equivalente no paramétrico. Y el tercer y último supuesto de independencia, o sea, el último supuesto estadístico es la independencia de las observaciones. Este es un supuesto fundamental que está relacionado con el diseño de nuestro estudio y es la que va a establecer que cada observación o que cada medición en el conjunto de datos es independiente a los otros. Es decir, el valor de una observación no influye ni debe estar influido ni relacionada con el valor de otro. Por ejemplo, o sea, cuando no se cumple un supuesto de independencia. En el caso más común de la violación de esta regla, de este supuesto, ocurre en los diseños de medidas repetidas, donde nosotros medimos a los mismos individuos en diferentes ocasiones, por ejemplo, antes y después de un tratamiento. Y claramente la puntuación del después de este individuo va a estar relacionada con su puntuación de antes. ¿Y cómo vamos a asegurar que esto no ocurra? La independencia no se prueba estadísticamente de la misma manera que la normalidad o la linealidad. Esta más bien se garantiza a través de un diseño que ustedes plantean en su investigación mediante un muestreo ya sea aleatorio o una asignación así aleatoria entre los sujetos de diferentes grupos. No, ¿cómo decirles? Aleatorizar bien para tomar nuestra muestra, para que sus respuestas no estén relacionadas. Por ejemplo, si yo voy a evaluar algo, yo no voy a tomarle a madre y a hijo, porque sus respuestas van a estar relacionadas, ¿entienden? Tenemos que dispersar bien, tenemos que ver que las respuestas sean independientes. Yo acá, por ejemplo, de este curso, voy a asumir que ninguno es pariente del otro, que ninguno es padre, madre, hijo, hermano de alguien acá. Entonces yo tomo a este grupo y ahí yo aseguro que mi independencia, o sea, que mi muestra tiene independencia en las respuestas. Pero si yo sé que acá hay varias personas que están emparentadas muy cerca, como les dije hace rato, padre, madre, hermano, hijo, yo no voy a poder elegir eso, porque si yo elijo eso, no estoy dispersando tanto mis respuestas, más bien las estoy agrupando en un solo lugar y mis resultados no van a ser fidedignos, porque yo cuando estoy haciendo una encuesta para saber a quién le votaría, a quiénes le van a votar ustedes en el 2026, por decirlo así, yo no voy a ir a una misma casa y a entrevistarle a todos y usar lo que yo saqué de esa casa como resultado. ¿Por qué? Porque es evidente que dentro de un conjunto, si nuestra muestra comparte casa, comparte terreno, son parientes, sus respuestas van a estar influenciadas por el otro, porque generalmente dentro de este tipo de grupos se comparte una misma línea de pensamiento. Un ejemplo burdo, crudo y rápido. Si en esta casa
todos son, o sea, si en esta casa son colorados, la mayoría va a votar por colorados, la mayoría me va a decir voy a votar por este. Si en la otra casa todos son liberales, la mayoría me va a dar la misma respuesta. Entienden que no hay independencia en las respuestas, más bien estamos tomando datos que se agrupan, y sacamos conclusiones de eso. Eso no es fidedigno, eso no sirve. Si ustedes van a tomar su muestra, asegúrense que sus muestras sean independientes entre ellas, que no compartan parentesco, o que si lo comparten, en último caso, que la respuesta de uno no esté influenciado por la respuesta de la otra. Bueno, pasamos a la parte de las pruebas. Bueno, tenemos primero, ¿qué es una prueba paramétrica y qué es una prueba no paramétrica? Las pruebas paramétricas son cierto tipo de pruebas que utilizan cierto tipo de datos dentro de nuestro análisis de datos. Utilizan, por ejemplo, las medias y las desviaciones estándar. Por ejemplo, son más sensibles a datos que cumplen con esos supuestos que estuvimos mencionando. Las pruebas paramétricas trabajan con medias y desviaciones, y es mucho más potente cuando los supuestos se cumplen y se utilizan con puntajes numéricos que se vayan viendo mucho mejor distribuidos. En cambio, las no paramétricas trabajan con medianas y con rangos. ¿Se acuerdan que las paramétricas trabajan con medias y desviaciones estándar? Y las no paramétricas trabajan con medianas y con rangos. Y las pruebas no paramétricas no utilizan normalidad ni varianzas. No hace falta, ellos no toman esos datos. Es más, este tipo de pruebas son mucho más sensibles cuando no se cumplen estos supuestos. Muy diferente de las paramétricas, que se necesita que se cumplan los supuestos para que ésta sea potente y saquen resultados fidedignos. Las paramétricas no necesitan que se cumplan esas, y es mucho más robusta cuando los supuestos estadísticos que mencionamos fallan. Bueno, la regla práctica es cuando tenemos datos numéricos continuos con una buena pinta, entre comillas. Buena pinta quiere decir que siguen datos normales, utilizamos pruebas paramétricas. Cuando hay una asimetría fuerte, cuando hay varianzas desiguales, por ejemplo, ya no usamos pruebas paramétricas, utilizamos no paramétricas. ¿Cuáles son las pruebas más básicas que seguramente son las que van a utilizar ustedes y que utilizamos mucho en el ámbito académico? La t-de-Student para grupos independientes, la t-de-Student pareada, el ANOVA de un factor, el ANOVA de medidas repetidas y la correlación de Pearson. Cada una de estas tiene una función específica y tiene un equivalente no paramétrico. Vamos con el primer ejemplo. Tenemos la t-de-Student para grupos independientes. Este tipo de pruebas ustedes van a utilizar para comparar el promedio de dos grupos distintos. El ejemplo que utilizamos hace rato. Ustedes van a hacer pruebas en un hospital y en otro hospital. Son grupos independientes porque no están emparentados, CDA y CDB. Y este tipo de pruebas, si ustedes cumplen con algunos de los principios, o sea, si se cumplen los tres principios estadísticos, los tres supuestos estadísticos, van a utilizar t-de-Student para pruebas independientes si ustedes quieren comparar los resultados de un hospital con otro hospital, por ejemplo. Pero si les salió que no se cumplen los supuestos estadístictos, su equivalente no paramétrico sería el Mann-Whitney-U, que yo les voy a, como les dije, no se preocupen por todas estas cosas raras que suenan, yo les voy a pasar esta guía, que es la misma cosa. Esta es la alternativa a la T independiente. Cuando los datos no son normales o cuando la escala es muy corta, nosotros utilizamos esta prueba. La segunda prueba que seguramente van a utilizar, según el modelo o el diseño de su investigación, es la t-de-Student pareada. La primera es la de grupos independientes, ahora es la t-de-Student pareada, y esta compara el promedio de la misma gente en dos momentos diferentes. Por ejemplo, si Mariela Domínguez o Guadalupe quieren probar la eficacia de un medicamento que está en desarrollo, como un estudio clínico, quieren probar la eficacia de un medicamento en una persona. Sus criterios de inclusión son personas que estén con mucha tos, por ejemplo. Y viene la persona, vemos, ¿verdad?, su estado ahora mismo, cómo está, porque tose, por ejemplo, cuánto tose en un minuto, cuánto tose en una hora. Anotamos todos esos datos
le introducimos el tratamiento o nuestro medicamento que estamos probando, eh, tomando, o sea, esperamos el tiempo que sea necesario, ¿verdad? Puede ser en el momento, dependiendo. Como es un medicamento, tenemos que esperar que el medicamento haga efecto. Entonces, después le volvemos a tomar o sea, le volvemos a hacer el mismo análisis y vemos si hubo diferencia entre antes y después. Porque recuerden que está el antes, introducción del tratamiento, y el después. En esos casos se utiliza la T de Studen pareada. Recuerden, compara el promedio de la misma gente en dos momentos diferentes. Otro ejemplo de la T de Studen pareada. Yo, por ejemplo, quiero ver si mi taller, yo hago un taller sobre expresión de la ira. Que mi taller lo que busca es disminuir los tipos de expresión externa de la ira. Entonces, entra la persona, yo le tomo una prueba, un test, para determinar los niveles de ira que tiene. Después, yo le hago pasar a la persona al taller, la persona pasa todo el taller, un taller vivencial o como quieran. Después de ese taller, yo le vuelvo a tomar la misma prueba y veo si subió o si bajó. Entonces yo puedo determinar si mi tratamiento, ya sea un medicamento o un taller, tuvo efecto en mi paciente en este caso. Por eso la T de Studen pareada compara el promedio de esta misma gente, pero en dos momentos diferentes. Antes del tratamiento o medicamento y después del tratamiento o medicamento. En este sería el caso entonces para un estudio de tipo cuasi experimental, en donde no tenemos dos grupos, sino que vamos a hacer la medición en el mismo grupo. ¿Podría ser ese el caso? Sí, profe, así mismo es. Ese sería el caso. Si vamos a hacer la medición dentro del mismo grupo, utilizamos T de Studen pareada porque vemos la variable que vamos a medir antes y después del tratamiento que le vamos a introducir ahí. Bueno, ¿cuál es la alternativa? Bueno, tienen la T de Studen pareada. Ustedes ahora van a hacer su prueba. Para cada análisis, ustedes tienen que ver si se cumplen los supuestos, que son los tres que mencionamos. Ustedes van a usar la T de Studen pareada, pero hacen la prueba y resulta que les salió que no se cumplen los supuestos estadísticos. Van a buscar en esta guía que yo les voy a pasar su alternativa no paramétrica, que en este caso sería el Wilcoxon de rango con signo. Esta es una alternativa no paramétrica para la T pareada con datos no normales o con una escala corta. ¿Qué mide? Este mide los rangos dentro de los cambios, muestra si el cambio es distinto a cero, el nivel. Por ejemplo, nosotros no podemos saber, vamos, un ejemplo, estamos en una olimpiada y tenemos tres: medalla de plata, medalla de bronce, medalla de oro, oro, plata, bronce. Nosotros sabemos que uno es plata, que otro es oro y que otro es bronce, pero no sabemos por cuánto. No sabemos si es por un segundo, por un minuto. Cuando es una olimpiada sí sabemos, pero generalmente son datos que nosotros no tomamos en cuenta. No decimos sos segundo lugar por 5 segundos, no decimos sos tercer lugar por 20 segundos. Solamente miramos primero, segundo y tercero. Y lo que hace el Wilcoxon de rangos con signo es ver eso, precisamente para ver cuál es el nivel de cambio. Para no decir solamente plata, oro o bronce. Ahí ya voy a decir plata por 2 segundos. Oro por un segundo y medio. Ya voy a tener el rango de cambio. Para eso sirve el Wilcoxon. Después pasamos al ANOVA de un factor. ANOVA significa análisis de varianza. ¿Para qué se utiliza la ANOVA de un factor? Es la que va a comparar, en este caso, 3 o más grupos independientes. Recuerden que hace rato utilizamos la T de Studen pareada, que parecía, o sea, la T de Studen de grupos independientes, que dijimos que compara el promedio de dos grupos distintos. Sí. Pero la T de Studen para grupos independientes se puede utilizar solamente para dos grupos. Si tenemos más de dos grupos, a partir de 3 ya se utiliza el ANOVA de un factor que compara 3 o más grupos independientes para ver si al menos un promedio es distinto al otro. Se toman pruebas a los 3 grupos para buscar si alguno de esos 3 grupos presenta un promedio distinto al otro. Sirve realmente para evaluar, por ejemplo, si vamos a evaluar resiliencia en primero y segundo y tercero, hay diferencia de resiliencia entre cursos. Por ejemplo, el ANOVA
que es P menor en 0.05, o sea, no sé cómo explicar de forma sencilla en ejemplo general. El ANOVA de un factor nosotros tenemos que utilizar para ver si hay diferencias antes y después de un tratamiento, pero en 3 grupos, a partir de 3 grupos. Si nosotros vamos a utilizar la ANOVA de un factor, aplicamos la prueba de los supuestos estadísticos y nos sale que no hay normalidad o no hay linealidad o no hay homogeneidad, tenemos que buscar su par no paramétrico. En este caso, el par no paramétrico o el equivalente no paramétrico para la ANOVA de un factor sería el Kruskal-Wallis. El Kruskal-Wallis es esta alternativa y se utiliza para lo mismo que el anterior, para 3 o más grupos independientes con datos que no son normales. ¿Qué nos entrega esta prueba? Nos indica si al menos un grupo difiere en su mediana o en su distribución. Si es significativa esa diferencia, se hacen comparaciones. Pero si no es, si no es significativa, si es menor a 0.05, ya se queda ahí. Después tenemos acá, que es una de las pruebas más importantes dentro de las investigaciones con diseño correlativo. Las investigaciones con diseño correlativo son aquellas investigaciones, aquellos diseños que buscan establecer relaciones entre A y B. Por ejemplo, cómo los niveles de ansiedad pueden repercutir en la calidad de sueño, o cómo los niveles de resiliencia favorecen a la calidad de vida. Estamos buscando relacionar A con B. Y escuchen bien, esta es la prueba más común. Si tienen diseño correlativo, sí o sí van a utilizar Pearson o Spearman. Si ustedes van a utilizar, buscan establecer relaciones entre A y B, aplican las pruebas, los supuestos estadísticos, y les sale que no hay una normalidad, esta depende más de la normalidad. Si les sale que no hay normalidad, ustedes van a tener que utilizar la opción no paramétrica. La de Pearson es paramétrica cuando sí hay normalidad. Después, si no hay normalidad, van a utilizar Spearman. Ambas te entregan un resultado diferente. Ambas te entregan el mismo resultado. Solamente que una utiliza datos normales y la otra no necesita normalidad. Recuerden que si ustedes van a hacer un análisis de datos y ustedes no hacen la prueba de los supuestos estadísticos y utilizan directamente correlación de Pearson, y había sido sus datos no siguen una normalidad, o sea, no tienen normalidad, los resultados no van a ser fidedignos. Imagínense si ustedes están haciendo una investigación. Yo siempre pongo el ejemplo de los medicamentos o el tratamiento para una enfermedad. Un medicamento, por ejemplo, yo voy a ver la eficacia de un medicamento en tal enfermedad. Ya recopilé todos mis datos, ya tengo mi base de datos, voy a hacer el análisis. Si yo no hago la prueba de los supuestos estadísticos, por defecto, el modelo, incluso la IA, va a agarrar y va a utilizar correlación de Pearson. Va a usar correlación de Pearson. Y ustedes están haciendo algo tan importante como probar la eficacia de un medicamento y agarran y se equivocan de prueba. Todo su resultado está mal. Todo su resultado está mal. Si ustedes están haciendo un trabajo y no cumplen sus supuestos y hacen nomás las pruebas por defecto, utilizan todo paramétrico, sus resultados no son correctos. Y por cada objetivo que ustedes vayan a cumplir o analizar, porque cada objetivo tiene un análisis diferente. Algunos son, por ejemplo, en un objetivo específico puedo poner comparar la funcionalidad de tal cosa en tal cosa, y en el siguiente objetivo puedo poner establecer diferencia entre tal cosa. En cada objetivo requiere un análisis diferente, por lo tanto, cada vez que vamos a analizar un objetivo, tenemos que aplicar la prueba de los supuestos, porque para analizar ese objetivo de establecer diferencia, yo fragmento la muestra que yo tengo, yo fragmento mi base de datos para tomar solamente esos datos que yo necesito. Y había sido justo ese fragmento que yo tomé, sí sigue una correlación normal, o sea, sí sigue una distribución normal. Pero yo porque hice en el primero y me salió que los datos generales no eran normales, yo agarré y utilizo prueba paramétrica.
nuevamente mis resultados van a estar mal, no van a ser fidedignos. Por cada análisis de datos que ustedes vayan a hacer, apliquen la prueba de supuestos y según salga, se cumplen los principios o no se cumplen, eligen paramétricas o no paramétricas. Profesor, yo quería hacer énfasis también en esto que a la hora de defender un trabajo o inclusive a la hora de publicar, uno de los errores más comunes justamente suele ser esto, que aplicamos nomás cualquier tipo de prueba porque tenemos que aplicar, ¿verdad? Y entonces ahí se evidencia que no tenemos el manejo de nuestros datos. Entonces, así tan importante como antes de empezar a usar la base de datos es hacer esto que vos decías, ¿verdad? De limpiar la base de datos, de poder ordenar los datos para poder interpretarlos. Así es importante también es hacer estas pruebas para saber qué tipo de análisis vamos a hacer para no hacer todo de balde, porque si hay dos cosas, perdemos el tiempo por un lado, por otro lado no respondemos a los objetivos de nuestra investigación porque hacemos por hacer nomás. Y tercero, evidenciamos nuestra falta de manejo de cuáles son los cálculos que debemos hacer justamente siguiendo el tipo de datos que tenemos. Entonces, permitimos un poco hacer énfasis en esto que vos estás diciendo ahora, tan importante de tomarnos el tiempo para ver qué datos tenemos, cómo son nuestros datos y a partir de ahí entonces hacer como un plan de análisis de datos que es el que nos va a veces nosotros ponemos nomás plan de análisis de datos, dice nuestro protocolo, y ponemos nomás por llenar ese espacio. Ese espacio hay que llenar de acuerdo al tipo de datos con los cuales se va a trabajar. Eso también quería hacer énfasis. Así mismo es. Y no piensen que porque van a hacer, si alguno de ustedes, o la mayoría de ustedes va a hacer su análisis de datos, no piensen que porque van a hacerlo con IA, la IA les va a guiar. Recuerden que la IA no deben utilizar para generar información, ustedes deben utilizar la IA para administrar la información. Entonces, si ustedes le dicen a la IA, quiero comparar estos dos grupos, ¿qué prueba debo utilizar? De una, la IA te va a decir, te estudien para pruebas independientes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no le pediste que te haga tu prueba de normalidad. Entonces, es importante que ustedes conozcan los pasos al momento de hacer su análisis. Primero, van a comprobar los supuestos. Según los supuestos, van a hacer el objetivo. No le pidan a la IA de una que les analice un dato. Díganle paso por paso, como les dije hace rato. Primero, para análisis de datos, comprueban los supuestos, después el análisis. O sea, una vez que comprueban los supuestos, se cumple o no se cumple, ustedes van a decidir si utilizan paramétricas o no paramétricas. Pero nunca, como les dije, le pidan a hacer o qué prueba puedo utilizar acá, porque les va a dar de una prueba paramétrica. Por defecto, en los modelos de IA te responden con pruebas paramétricas, a no ser que estén más entrenados para guiarte, ¿verdad? Hacia pruebas no paramétricas también. Y sería todo. Ahora aguardo sus consultas. Bueno, de todas formas, yo le voy a pasar al profesor José Palacios, le voy a pasar dos documentos. Uno es una guía de esto que estuvimos viendo. Es resumido, ya es netamente análisis de datos para ver qué son los supuestos, cómo deben comprobarlos, cómo deben interpretarlos y según el resultado de eso, qué pruebas tomar. Y está la lista de pruebas paramétricas y sus equivalentes no paramétricos. Entonces tienen ahí una guía sencilla que van a poder utilizar al momento de hacer su análisis de datos. ¿Es factible, profe, utilizar esta guía que vos nos vas a dar como para entrenarle también a nuestro modelo de inteligencia artificial antes de hacer las pruebas, ¿verdad? Ahí tenemos la información Así completa. mismo. Bueno, ¿hay alguna consulta de personas que ya tienen alguna base de datos que están utilizando como para poder ir cerrando? Yo creo que es muy importante bajar esto a terreno, ¿verdad? En el sentido de que entendamos bien que la importancia de hacer esta evaluación previa
de qué tipo de prueba de datos tenemos, haciendo las pruebas de normalidad para poder entender los análisis que vamos a hacer. Entonces, en la siguiente sesión que vamos a tener, sí, vamos a estar mirando también las recomendaciones de cómo presentar los datos de acuerdo a el tipo de perdón, cómo, cómo utilizar los recursos visuales, quería decir, ¿verdad? ¿En qué casos vamos a utilizar, por ejemplo, tablas? ¿Cuándo se recomienda usar tortas? ¿Cuándo se recomienda usar histogramas? ¿Cuándo se recomienda usar de repente nube de palabras, ¿verdad? Eso es muy importante porque recordemos que lo que nosotros queremos transmitir es información y a veces fallamos en el sentido de que no elegimos bien los recursos. Así como ahora estamos viendo qué tipo de análisis vamos a poder presentar, también vamos a ver un poco cuáles son los recursos visuales que sobre todo en la sección que denominamos resultados vamos a utilizar para que los demás puedan interpretar las informaciones que nosotros queremos transmitir dentro de nuestra investigación. Entonces, profesor, no sé si hay algo más que quieras agregar. No, profe, muchas gracias por la oportunidad de estar acá también y poder ayudar a los chicos y Vamos chicas a de... esperar tu material, profesor, para poder complementar esto y sobre todo acordarse que estamos abiertos a poder recibir sus ideas, ayudarles, apoyarles en todo lo que es el proceso. Ustedes tienen sus tutores metodológicos que le da la universidad, pero de todos modos, bienvenidos son las ideas. Traten de que estas sesiones sean un poco más interactivas, aprovechen. Hay veces que una forma distinta de mirar las cosas ayuda a poder tener nuevas ideas. Entonces, usen estos espacios de interacción. Yo veo que hay acá mucho más gente eh, conectada que lo que de repente tenemos en nuestras sesiones presenciales. Y entonces pedirles eso, que aprovechen estos espacios para poder adelantar sus proyectos de investigación. Porque no tiene ningún sentido seguir avanzando, avanzando, avanzando y ustedes no avanzan. O sea, la intención es que ustedes tengan las herramientas para poder avanzar. Entonces, en la siguiente sesión vamos a ver un poco estos recursos y las clases grabadas van a ser exclusivamente de el capítulo anterior, que fue hacer un resumen profundo para estado del arte y el uso de Zotero para el marco teórico. Eso va a estar todo grabado y en la siguiente sesión va a ser entonces para ver un poco la parte de resultados, cómo poder presentarlos. Así que agradecerles a todos por su tiempo y nuevamente invitarles a que participen de forma un poquito más activa sobre preguntando. No hace falta, a veces nosotros tenemos miedo de preguntar porque creemos que lo que vamos a preguntar no tiene sentido, pero hay mucha gente que a lo mejor se está preguntando lo mismo, entonces no solamente les va a servir a ustedes, sino también a sus compañeros de formación. Así que agradecerles esta oportunidad y nos estamos viendo entonces en la próxima sesión. Doctora Jennifer, yo te voy a pasar el informe de la asistencia.